Damos las buenas tardes a todo el mundo. Comenzamos hoy. ¿Lo he puesto a grabar bien? Sí. Comenzamos hoy el capítulo 13 de la Génesis, que se titula Los milagros según el espiritismo. Características de los milagros. Y veremos 4 apartados. Los milagros en el sentido teológico. El espiritismo no hace milagros. Dios hace milagros. Nos lo preguntamos. Cada uno de nosotros llegará a su conclusión. Lo sobrenatural y las religiones. Bueno, pues vamos a ver qué son los milagros desde el punto de vista espírita, o qué nos han revelado la espiritualidad a través de la codificación de Kardec, de qué son los milagros. Comenzamos. ¿Quieres que comience leyendo yo? ¿Quieres hacerlo tú? Por favor. Voy a hacerlo así más grande. ¿Lo ves así bien? ¿Quieres que bajemos las persianas? Yo consigo leer. Dice, en su aceptación etimológica, la palabra milagro, de mirar y admirar, significa admirable, cosa extraordinaria, sorprendente. La Academia lo definió así: un acto del poder divino contrario a las leyes conocidas de la naturaleza. En su acepción usual, dicha palabra ha perdido, como tantas otras, su significado primitivo, que en un principio era general y más tarde quedó restringido a un orden específico de hechos. Según el concepto del vulgo, un milagro implica la idea de un hecho sobrenatural. En el sentido teológico, consiste en una derogación de las leyes de la naturaleza, por medio de la cual Dios pone de manifiesto su poder. Si un hecho milagroso llega a tener una explicación, se dice que ya no constituye un milagro. De tal modo, sobre este concepto, que toda asimilación de los milagros a los fenómenos de la naturaleza constituye para ella, nos estamos refiriendo a la Iglesia, una herejía, un atentado contra la fe, a tal punto que ha excomulgado e incluso quemado a muchas personas porque no quisieron creer en ciertos milagros. Es decir, lo que nos viene a decir en este punto primero es que los milagros en muchas religiones sustentan la fe, en tanto en cuanto al saltarse las leyes de la naturaleza hace pensar a las personas que Dios puede saltarse esas leyes mientras que el hombre no, y que ahí radica su poder. Veamos ahora, vamos a seguir profundizando. Hasta aquí solamente hemos presentado lo que ahora vienen a llamar el estado del arte, ¿no? Es decir, ¿en qué estado nos encontramos? En el estado en el que los milagros son para las religiones un punto de sustento. Dice el punto 2, desde el punto de vista de los ignorantes, la ciencia realiza milagros a diario. Esto es así desde el simple punto de vista de que todos los días utilizamos electrodomésticos que nosotros no seríamos capaces de desarrollar. Somos, por tanto, unos ignorantes hacia todo lo que utilizamos y los podríamos tildar de milagros, porque bien sabemos que no transgreden las leyes de la naturaleza, pero nosotros seríamos incapaces de desarrollarlos. Tenemos una tecnología que nosotros por nosotros mismos no alcanzaríamos. La alcanzamos por la comunidad en la que vivimos, aunando los esfuerzos de todos. Luego, un ignorante que viera, por ejemplo, el primer humano consciente de sí mismo que viera un eclipse, bien pudiera pensar que era algo sobrenatural, porque no se daba frecuentemente y por lo tanto que fuera tratado pues, como un milagro o como un hecho sobrenatural anómalo que pudiera dar lugar a una catástrofe o que hubiera que hacer sacrificios, como de hecho se hacían en la antigüedad, para volver a apaciguar a los dioses. A medida que la ciencia reveló nuevas leyes, el círculo de lo maravilloso se fue restringiendo. No obstante, como la ciencia todavía no había explorado todo el campo de la naturaleza, una gran parte de él quedó reservado a lo maravilloso. Es decir, el hombre en su imaginación necesita etiquetarlo todo, ponerlo nombre, de tal forma que aquello a lo que no le puede poner nombre le asocia lo místico, lo divino.
¿no? Y así, pues en el caso que hablábamos antes de un eclipse, de cualquier fenómeno que él no conociese, pues se lo atribuía a una espiritualidad o a un milagro o algo sobrenatural, algo que se situaba por encima de él. Dice el punto 3, el espiritismo, al demostrar que el elemento espiritual es una de las fuerzas vivas de la naturaleza, fuerza que incesantemente actúa en conjunto con la fuerza natural, hace que regresen al ámbito de los naturales los fenómenos que de él han salido, porque como los otros, esos fenómenos se encuentran sujetos a las leyes. Si lo maravilloso es expulsado de la espiritualidad, ya no tendrá razón de ser, y sólo entonces se podrá decir que la época de los milagros ha concluido. Es decir, que el espiritismo demuestra que muchos de lo que se ha venido considerando milagros en realidad tiene una explicación natural. Luego, si tiene una explicación natural, el milagro como tal no existe. Vemos ahora cuál es el punto de vista del espiritismo. ¿Quieres que continúe? Yo puedo ir. Adelante. El espiritismo no hace milagros. 4. El espíritu no es más que el alma que sobrevive al cuerpo. Es el ser principal, es el ser principal, está correcto, ¿no? Puesto que no muere, mientras que el cuerpo no es otra cosa que un accesorio perecedero. Su existencia, por lo tanto, es tan natural después como durante la encarnación, está sometida a las leyes que rigen el principio espiritual, del mismo modo que el cuerpo está sometido a las leyes que rigen el principio material. No obstante, como ambos principios tienen una afinidad necesaria, como reaccionan sin cesar el uno sobre el otro, como de la acción simultánea de ellos resultan el movimiento y la armonía del conjunto. Se sigue de ahí que la espiritualidad y la materialidad son los aspectos de un mismo todo, tan natural la una como la otra, y que la primera no es una excepción ni una anomalía en el orden de las cosas. Es decir, el espiritismo demuestra que tanto la materia como el espíritu son dos complementos. Luego, y demuestra también la comunicabilidad con nosotros mismos, es decir, de un alma encarnada con un espíritu que está desencarnado. Desde ese punto de vista, todas las mistificaciones, todos los milagros que se atribuyen y un montón de fenómenos que se atribuyen a la transgresión de las leyes naturales, en realidad se explican. Luego, si se explican, no son milagros. 5. Durante la encarnación, el espíritu actúa sobre la materia por intermedio de su cuerpo fluídico y perispíritu, y lo mismo ocurre cuando no está encarnado. Como espíritu y en la medida de sus capacidades, hace lo que hacía como hombre, salvo que, como ya no puede servirse del cuerpo carnal como instrumento, se vale, cuando le es necesario, de los órganos materiales de un encarnado, que es lo que se denomina medium. Es decir, aquí se resume que para que un espíritu pueda comunicarse con un encarnado se necesita la figura de un medium que tiene las capacidades para poder intercomunicarse con los dos planos. Esto viene explicado en muchos otros capítulos, pero especialmente en el libro de los médiums. Como están en la naturaleza, los fenómenos espíritas se han producido en todos los tiempos. Sin embargo, precisamente porque su estudio no podía realizarse con los medios materiales de que dispone la ciencia vulgar, han permanecido durante mucho más tiempo que otros en el dominio de lo sobrenatural, de donde ahora el espiritismo lo saca.
una explicación racional basada en las leyes de la naturaleza, por el hecho de que conducen nuevamente al hombre al terreno de la realidad, pone un límite a los extravíos de la imaginación y destruye las supersticiones. Estos extravíos a la imaginación los seguimos viendo hoy en multitud de películas, de documentales, de programas y de shows sensacionalistas, que lo que hacen es mantener vivas unas supersticiones que el espiritismo ya ha dicho, ya ha demostrado que no son tales. Con lo cual, toda esta fenomenología que alimenta la cinematografía, lo que hace es alejar al hombre de su realidad, y al alejarlo de su realidad le hace mucho más infeliz. ¿Por qué? Porque una persona que conoce a Dios, que conoce para qué está creado y cuál es su destino, es más feliz porque sabe ponderar, porque sabe ponderar, poder relativizar todas las pruebas a las que está sometido, porque sabe que ninguna de ellas es absolutamente trascendental, que va a tener siempre nuevas oportunidades y que Dios no separa a almas que se quieren, ¿no? 9. Los fenómenos espíritas consisten en los diferentes modos de manifestación del alma o espíritu, ya sea durante la encarnación o en estado de erraticidad. Erraticidad, llamamos a erraticidad no a los espíritus una vez desencarnados, y no porque estén erráticos, ¿no?, sino porque es impreciso para nosotros saber dónde están. Mediante esas manifestaciones el alma revela su existencia, su supervivencia y su individualidad, es decir, se demuestra que existe, es decir, nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos, pero además somos el ser consciente que sabe que existe, pero además sabemos que existimos después de la muerte del cuerpo físico porque hay una supervivencia, y además sabemos que seguimos constituyendo un individuo. 10. Para esos negadores, todos los fenómenos que se refieren a la espiritualidad son sobrenaturales y por consiguiente quimeros. Como no admiten la causa, no pueden admitir los efectos, y cuando esos efectos son patentes, los atribuyen a la imaginación, a la ilusión, a la alucinación, y se niegan a investigarlos. Es decir, que cuando hay desconocimiento, pues quien no quiere creer no cree, pero cuando hay conocimiento y se demuestra, algunos lo atribuyen a que es una imaginación o una ilusión, sin que se tomen el tiempo y el esfuerzo necesario para investigar si eso que se está diciendo es verdadero o no lo es. ¿Quieres que continúe? No puedo. ¿Ah? Si bien el espiritismo admite los efectos que son la consecuencia de la existencia del alma, eso no significa que acepte todos los efectos calificados de maravillosos, ni que se proponga justificarlos o darles crédito, como tampoco que se convierta en el defensor de todos los desvaneos, de todas las utopías y excentricidades sistemáticas o de todas las leyendas milagrosas. Es decir, porque el espiritismo demuestre mediante la ciencia espírita la supervivencia del alma después de la muerte, que es el origen de muchas es la causa de muchas de actos que se denominan maravillosos, no por eso el espiritismo va a justificar todas las utopías, excentricidades o demás actos que se hayan contado y se denominen milagros, porque muchos pueden ser propios simplemente de la imaginación humana. La mayoría de las veces, no dice el ítem 12, los fenómenos espíritas son espontáneos y se producen por intermedio de personas que no tienen al respecto ninguna idea preconcebida y que ni siquiera piensan en ello. No obstante,
En ciertas circunstancias, algunos fenómenos pueden ser provocados por los agentes denominados médiums. En el primer caso, el médium es inconsciente de lo que ocurre por su intermedio. En el segundo, obra con conocimiento de causa, de donde resulta la clasificación de medios conscientes y medium inconscientes. Estos últimos son los más numerosos y se encuentran con frecuencia entre los más obstinados incrédulos. Por ese motivo practican el espiritismo sin saberlo ni proponérselo. Es decir, hay médiums. Muchas personas que hacen mediciones en casas, que hacen escuchas y que registran en magnetófonos voces, no saben en realidad que el médium son ellos mismos, que tienen esa capacidad de atraer a ese espíritu que se manifiesta porque él escucha y el magnetófono lo registra. Hay otras personas, y estos son médiums inconscientes, y además, como dice aquí, son los más incrédulos, porque sin saber que ellos mismos son los médiums, registran estos fenómenos sin que sepan que en realidad son ellos, porque son inconscientes de que ellos ejercen la mediunidad. Hay personas que en los encuentros mediúnicos, médiums que en los encuentros mediúnicos, unos se acuerdan de las comunicaciones y otros no. Los que se acuerdan, desde luego, serán más crédulos que los que no se acuerdan porque no son conscientes de lo que está sucediendo. Los médiums, pues, no producen nada sobrenatural, por consiguiente no hacen ningún milagro. Las curas instantáneas no son más milagros que los demás efectos, puesto que son el resultado de la acción de un agente fluídico, que desempeña el rol de agente terapéutico, cuyas propiedades no dejan de ser naturales por haber sido ignoradas hasta ahora. Es decir, que todo cuanto acontece tiene una explicación natural. Esta explicación natural, en ocasiones, por ejemplo, hemos estudiado estos días de atrás que nuestro perispíritu está sano y nuestro cuerpo, sin embargo, no. Esto hace en muchas ocasiones que nosotros no necesitemos someternos a prácticas médicas, aunque el espiritismo es un firme defensor de cuando es necesario que acudamos a médicos, que sigamos los tratamientos. Sin embargo, hay fenómenos de curación que tienen esta explicación. Sería más largo como para extendernos aquí y estaría fuera del alcance de este capítulo, pero dentro de la codificación hay casos y hay explicaciones de por qué esto sucede. La intervención de inteligencias ocultas en los fenómenos espíritas no hace que estos sean más milagrosos que todos los otros fenómenos cuya causa es un agente invisible, porque esos seres ocultos que pueblan el espacio constituyen una de las fuerzas de la naturaleza, fuerza cuya acción es incesante tanto sobre el mundo material como sobre el mundo moral. Al ilustrarnos acerca de esa fuerza, el espiritismo nos da la solución de una infinidad de hechos inexplicados e inexplicables por cualquier otro medio, y que en tiempos remotos eran tomados como prodigios. Hablamos aquí, por ejemplo, en la influencia de la espiritualidad sobre la moral, cuando hablamos de la intuición o de la inspiración, ¿no? La intuición que la recibimos todos y las inspiraciones que nos han llevado a muchos descubrimientos de orden científico, con el merecimiento y el trabajo de la persona inspirada. Y sobre la naturaleza igual. Existen cantidades muy grandes de espíritus que trabajan por el bien de la naturaleza, por mantener nuestro planeta sano. Todo esto también se encuentra en la literatura espírita. Dado que el espiritismo repudia toda pretensión relativa a hechos milagrosos, habrá milagros fuera de su ámbito, en la acepción corriente de la palabra. Estos hechos se incluyen, aunque bajo otro nombre, en el orden de fenómenos espíritas y como tales
no tienen nada de sobrenatural. Veremos, creo que en los siguientes puntos, cómo el espírita es de todos los que, si se puede llamar una confesión religiosa, el espiritismo, como es de todos yo diría que el único que no cree en los milagros, que no necesita de los milagros para creer, porque lo reduce todo a la razón, todo tiene una explicación. O sea, hasta aquí podemos, creo que concluir que no hay milagros porque todo está bajo las leyes de Dios, todo sigue las leyes de Dios, entonces todo es natural. Lo que ocurre es que esto huye a nuestro conocimiento, ¿no? Exacto. En nuestro estado evolutivo somos, entre comillas, muy ignorantes, y entonces pensamos que esto es algo sobrenatural, pero no, todo está bajo las leyes de Dios. Exacto. Hacemos como el hombre primitivo que miraba la luna y seguimos comportándonos igual, ¿no? Lo que sucede es que nuestro conocimiento no llega a alcanzarlo. Y ahora vamos a ver en este apartado por qué Dios no necesita saltarse sus propias leyes. ¿Por qué el saltarse las leyes no le hace a uno ser más Dios que a uno que no se las salta? Eso lo vamos a ver ahora en este capítulo. Yo no. Dios hace milagros. 15. Deroga las leyes que Él mismo ha establecido, dado que los milagros no son necesarios para la glorificación de Dios. Nada en el universo sucede fuera del ámbito de las leyes generales. Dios no hace milagros porque como sus leyes son perfectas, no necesita derogarlas. Si hay hechos que no comprendemos, eso se debe a que aún nos faltan los conocimientos necesarios. Es decir, si Dios derogara sus leyes es que no son perfectas, y no son perfectas no sería Dios. Sí. Es un razonamiento... Más o menos lo que habíamos dicho. Efectivamente. 16. En las Uy. Bueno, vamos a terminar. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuando nos escuche cada uno de los que quieran participar con nosotros en este estudio. Hoy damos continuidad al tema que se titula Los milagros según el espiritismo, en el capítulo 13. Y habíamos visto las características de los milagros, habíamos avanzado, habíamos visto el espiritismo no hace milagros, hemos visto también el apartado Dios hace milagros, y aquí nos habíamos quedado en el ítem 16. Entonces, yo creo que podemos leer otra vez el ítem 15 y continuamos. Entonces dice el ítem 15. Se pregunta, ¿deroga las leyes que él mismo, refiriéndose a Dios, ha establecido? Es decir, un milagro sería transgredir por un acto determinado, por un hecho determinado, las leyes de Dios, ¿no? Entonces se pregunta si Dios mismo transgrediría sus propias leyes para demostrar que es Dios. Y nos dice, dado que los milagros no son necesarios para la glorificación de Dios, nada en el universo sucede fuera del ámbito de las leyes generales. Dios no hace milagros porque sus leyes son perfectas, no necesita derogarlas. Si hay hechos que no comprendemos, eso se debe a que aún nos faltan los conocimientos necesarios. Esa es la postura que mantenemos los espíritas frente a los milagros. ¿Y por qué? Porque es la más razonable, la que nos hace mejor sentido, ¿no? Si uno tiene una cadena de producción y hace el elemento que él quiere
componente que él quiere de forma óptica, de forma óptima. ¿Para qué va a cambiar esa línea de producción para producir un solo elemento, para demostrar que es capaz de hacerlo, cuando haciéndolo va en contra de la lógica, ¿no? Cuando las otras piezas ya funcionaban y ya estaban bien y eran óptimas? Pues un poco en ese sentido. ¿Tú quieres? Sí. Dices, en la suposición de que Dios, por razones que no podemos precisar, haya derogado accidentalmente las leyes que Él mismo estableció, estas leyes ya no serían inmutables. Con todo, al menos sería racional pensar que solo Él tiene el poder de hacer semejante cosa. No sería posible admitir, salvo que se negara la omnipotencia de Dios, que el espíritu del mal pudiera desorganizar a su antojo la obra divina para hacer prodigios capaces de seducir incluso a los elegidos, pues eso implicaría la idea de un poder similar al de Dios. Sin embargo, eso es lo que se enseña. Si Satanás tiene el poder de detener sin que Dios lo haya autorizado el curso de las leyes naturales que son obra divina, significa que es más poderoso que Dios. Por consiguiente, la divinidad no sería todopoderosa. Y si, como algunos pretenden, Dios delega ese poder a Satanás para inducir más fácilmente a los hombres al mal, la divinidad carecería de la soberana bondad. En ambos casos se trata de la negación de uno de los atributos sin los cuales Dios no sería Dios. No sería Dios porque no sería omnipotente, ¿no? Tanto si delega su poder en Satanás para que éste derogue las leyes a su capricho, como si lo hiciera él mismo. ¿Continúo? Sí. Aquí. Sí, perdona. Por eso la Iglesia distingue los buenos milagros que provienen de Dios de los malos milagros que proceden de Satanás. Hay que tener una idea muy limitada de la inteligencia humana para pretender que esas doctrinas sean aceptadas en la actualidad. Es muy difícil que esto se acepte en la actualidad, salvo que lo hagas de forma inconsciente, es decir, que la Iglesia lo defienda, pero no lo promulgue, no lo diga. Entonces, pues las personas creyentes, las personas adeptas, puesto que es una cuestión que no se plantea, que no se pone sobre la mesa, que no se dice desde el púlpito, que no se predica, pues forman parte de una comunidad en la que sus dirigentes sí creen en ello, pero no se les traslada a los fieles. Esto pudiera darse el caso. De hecho, pues es muy probable que haya un alto índice de personas. Yo he conocido párrocos que te decían que incluso sería mejor no leer la Biblia, ¿no? Porque la Biblia está llena de alegorías y de aspectos que son difíciles, muchas veces difíciles de entender, ¿no? Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, la creación del mundo, pues Kardec nos decía que habría que saber leer entre líneas. Lo difícil de la Biblia es saber cuándo se puede leer entre líneas o cuándo se debe y cuándo no, ¿no? Porque es un libro difícil de entender. De ahí también uno de los 5 libros que componen la doctrina, ¿no? El Evangelio, que viene a ampliar un poco la explicación sobre el Evangelio. Número 17. Sin aludir al milagro de la creación, sin duda el más importante de todos, que ya pertenece al dominio de la ley universal, no vemos reproducirse
mediante la potencia del magnetismo, del sonambulismo, del espiritismo, los éxtasis, las visiones, las apariciones, la vista a distancia, las curaciones instantáneas, las suspensiones de objetos, las comunicaciones orales y de otras clases con los seres del mundo invisible, todos ellos fenómenos conocidos desde tiempos inmemoriales, considerando antaños maravillosos y que en la actualidad se demuestra que pertenecen al orden de las cosas naturales, de acuerdo con la ley constitutiva de los seres. Es decir, muchas de las cosas, las comunicaciones con el mundo invisible, el movimiento de objetos, que antaño se consideraban maravillosas, es decir, milagros, hoy sabemos que no lo son. Luego, si esto lo extrapolas a todo aquello a lo que no lo encontramos una explicación y que parece que transgrede las leyes naturales, lo que en realidad sucede es que no entendemos, no tenemos el conocimiento suficiente para saberlo. Pasamos a lo sobrenatural y las religiones. 18. Pretender que lo sobrenatural sea el fundamento indispensable de toda religión y que constituya la piedra angular del edificio cristiano implica respaldar una tesis peligrosa. Essa tesis, defendida por eminentes teólogos, conduce directamente a la conclusión de que en un determinado momento ya no habrá religión posible, ni aún la cristiana, en caso de que se llegue a demostrar que lo que se considera sobrenatural es natural. Sí, un inciso solo. Lo que dice aquí es que muchas religiones tienen su fundamento en el milagro. Entonces, si el milagro se desmonta y se demuestra que es natural, puesto que la confesión religiosa se sustentaba precisamente en el milagro, porque ahí es donde dicen que reside el poder de Dios, en poder transgredir una ley natural que Él mismo ha dictado, si se demostrara que ese hecho es natural, el milagro dejaría de existir, con lo cual el punto de apoyo de esa confesión religiosa se perdería. Incluso creo que hay, por ejemplo, no sé si estoy equivocada, pero yo que vengo de esta ramificación, ¿no?, de otra religión, se solía decir que, por ejemplo, muchos santos muchas personas eran santificadas o beatificadas después que se comprobara algún milagro. Eso es. Entonces, eso sería algo que desmoronaría, de cómo se dice, como sí, lo has dicho muy bien. Iba a hacer daño a muchas creencias, a mucha esperanza de la gente. Entonces, creo que cada religión tiene su tiempo para llegar a una conclusión acerca de eso, ¿no? Pero aquí es bueno que ya miramos lo que realmente existe aquí. El milagre, la verdad, para el espiritismo es algo natural, pero muchas veces no comprendemos, claro. Si vemos a alguien que tiene una enfermedad uma enfermedad terminal, de repente se cura, o algo que ocurre ahí, un ciego que vuelve a ver. Entonces, eso para nosotros es algo increíble o algo, pero no es algo sobrenatural, es algo natural, porque nosotros sabemos que hay manipulación de la materia por los espíritus superiores. Sí, de los fluidos. No sé cómo se hace, no. pero es algo que está dentro de las leyes de Dios. Exacto. Porque Dios, o sea, Jesús lo hizo, ¿no? Cuando curó al ciego, sí, cuando curó al leproso, cuando ha caminado sobre las aguas. Conocemos un poquito, ¿no? En las aulas de mediunidad estamos estudiando
perispíritu, el doble etérico, estamos estudiando los centros de fuerza, lo que se sabe, que tampoco es mucho lo que se sabe, ¿no? Y cómo interactúan unos con otros. Hoy por hoy la medicina no se dirige en ese sentido, pero inevitablemente en algún momento lo hará, ¿no? Y muchas cosas que ahora nos permanecen ocultas, pues con el venir de la investigación y de la ciencia, pues se desvelarán, ¿no? Y lo que tú dices efectivamente es así, ¿no? Cuando se demuestra que una persona que está canonizada por la Iglesia se le demuestran los milagros, es decir, que ha transgredido esa ley de Dios, entonces se le santifica, ¿no? Yo no digo que, a ver, cada confesión, cada religión responde a un momento determinado de la vida y de la sociedad. Entonces Kardec nos dice que Jesús no derogó las leyes civiles mosaicas, que hemos hablado muchas veces, porque el miedo al castigo hacía que se mantuvieran dentro de la ley, ¿no? De la misma forma podríamos decir que la creencia en el milagro hace que las personas tengan fe, y está demostrado que una persona con fe es una persona con esperanza, y una persona con esperanza es una persona más feliz, y es una persona que tiene menos trastornos psicológicos, es una persona que ya no es que no se lo crea él, sino que no cree que la humanidad esté en el centro de la creación, no cree que él sea el ser más desarrollado, más perfecto, sino que una persona que tiene fe cree que lo es otra entidad, que lo es Dios, y eso también le enseña a ser humilde, es decir, todo esto tiene ventajas, pero en un momento determinado. Lo que dice Kardec es que él no cree que aplicando la razón hoy en día, desmembrando, como lo hacemos nosotros en este capítulo, y analizándolo, que nadie pueda creer que los milagros existan. ¿Quién, aunque se lo demuestres, lo seguiría creyendo? Las personas que son apasionadas, ¿no? Cuando una persona es apasionada, él cree en algo porque es visceral, porque es primario, porque se identifica, y porque en el pasado, al identificarse con esos colores o con esos, se ha sentido muchas veces feliz y acompañado. Y nosotros sabemos, porque nos enseña la historia, que en el pasado las pasiones nos han llevado a librar guerras, porque mi Dios es el verdadero y el tuyo no. Y aunque hubiera detrás intereses económicos, el detonante de ello eran pues una mezcla de pasiones y de intereses económicos, ¿no? O sea que la pasión es algo que también nos dice la espiritualidad, que es algo que debemos evitar, intentar utilizar el raciocinio, lo cual no significa que las personas que practican estas religiones no estén en su momento adecuado y esto sea su verdad, y en el momento evolutivo que les toque, pues darán un pasito al frente y dirán, pues los milagros no son necesarios para que yo siga creyendo en Dios, y eso irá sucediendo paulatinamente, progresivamente, ¿no? ¿Acaso no es la naturaleza lo bastante imponente de por sí como para prescindir de lo que fuera para demostrar el poder supremo? Si algo lo ha perjudicado, según la opinión de ciertas personas, ha sido precisamente el abuso de lo maravilloso y lo sobrenatural. Esto es así, ¿no? Yo por lo menos lo pienso así, ¿no? Estas plantitas que hemos plantado aquí en el centro, o no sé,
Y la naturaleza se abre camino porque no pierde la más mínima oportunidad, ¿no? Por más que la agredamos, ¿no? Y tiene paisajes y lugares, bueno, Brasil está lleno de ellos, ¿no? Lugares maravillosos que dirías, esto cómo puede existir sobre la tierra, ¿no? Llenos de belleza, o cuando ves la tierra desde el aire, ¿no? Y ves ese planeta azul tan bonito, ¿no? Pues no es lo que dice Kardec, no es eso ya lo suficientemente bonito como para que además necesitemos que algo transgreda esas leyes para que nos lo creamos. O sea, cuando miramos un cielo estrellado, un amanecer, ¿no? Cuando sentimos cariño, cuando nos sentimos conmovidos, todos esos momentos no es lo suficiente como para que tengamos que buscar, además de eso, milagros. ¿Queréis dar al pueblo, a los ignorantes, a los pobres de espíritu, una idea del poder de Dios? Mostrar, ¿cómo se dice eso en español? Mostrádselo. Mostrárselo en la sabiduría infinita que rige todas las cosas, en el sorprendente organismo de todo que lo vive, en la fructificación de las plantas, en la adaptación de todas las partes de cada ser a sus necesidades, de acuerdo con el medio donde le ha tocado vivir. Mostrarles la acción de Dios en una brizna de hierba, en el pimpollo que se convierte en flor, en el sol que a toda vivifica, Sí. a todo vivifica. Mostrarles su bondad en la solicitud que dispensa a todas las criaturas, por ínfimas que sean, su previsión en la razón de ser de cada cosa, ninguna de las cuales es inútil, y en el bien que siempre proviene de su mal aparente y transitorio. Esto es muy bonito, ¿no? Sí. El bien que siempre viene aunque haya un aparente mal, ¿no? Que muchas veces no comprendemos, ¿no? Hacerles comprender sobre todo que el mal verdadero es obra del hombre y no de Dios. No tratéis de amedrontarlos con el cuadro de las penas eternas, en las que acaban por dejar de creer y que los llevan a dudar de la bondad de Dios. En lugar de eso, dadles valor mediante la certeza de que un día podrán redimirse y reparar el mal que hayan cometido. Señaladles los descubrimientos de la ciencia como revelaciones de las leyes divinas y no como obra de Satanás. Enseñadles, por último, a leer el libro de la naturaleza, siempre abierto ante sus ojos. Ese libro inagotable en cuyas páginas están inscritas la bondad y la sabiduría del Creador. Entonces ellos comprenderán que un ser tan grande, que se ocupa de todo, que todo lo cuida, que todo lo prevé, forzosamente dispone del poder supremo. El labrador lo verá cuando are su campo, y el desdichado lo bendecirá en sus aflicciones, diciendo: si soy desdichado, es por culpa mía. Entonces los hombres serán auténticamente religiosos, racionalmente religiosos, sobre todo, mucho más que si creyera en piedras que resuman sangre, o en estatuas que pestañean y derraman lágrimas. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, muy profundo. Nos hace pensar, ¿no? Porque la verdad es si paramos para pensar, yo he visto una charla una vez que
una abeja, si paramos para refletir un poquito, una abeja es un milagro de la naturaleza porque es perfecta la composición de sus alas, tiene ahí todo milimétricamente hecho. Entonces así, las estaciones del año que siempre se repiten y entonces todo eso es un, entre comillas, milagro, ¿no? Sí, para nosotros está fuera de nuestro entendimiento. Tratamos de rascar un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿no? Pero cuanto más rascamos, más parece que quede, ¿no? Y al final lo importante yo creo que es el ejercicio de tratar de entender, porque cuanto más nos damos cuenta de la complejidad del mundo que Dios ha creado simplemente por una prueba, tampoco simplemente, pero para una prueba, para que progresemos, ¿cómo no deberá ser entonces el mundo invisible que no vemos y que es nuestro hogar verdadero? Si esto es una prueba y es tan maravilloso, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando alcancemos cuotas de bondad o de caridad más altas, ¿no? De momento pues no podemos verlos porque no somos merecedores de ello, pero también es verdad, o yo lo veo así, ¿no? Que Dios, Jesús, la espiritualidad superior muchas veces nos intuyen o nos inspiran, ¿no? A los científicos les inspiran, siempre que sea de su merecimiento y gracias a su esfuerzo, avances para la humanidad, y eso nos reconforta, nos ayuda para ir avanzando, ¿no? En este camino hacia un mundo, bueno, de momento tecnológicamente más avanzado, pero bueno, en paralelo luego intelectualmente y moralmente también más avanzado. Y todo eso es lo que yo creo que en definitiva lo que nos enseña es no el temor de Dios, ¿no? Que es un término que se empleaba antes, pero ese término que se emplea, el temor de Dios yo no lo entiendo como un temor, sino que tú realmente te das cuenta de la grandeza de lo que se ha hecho, ¿no? Que es inconmensurable. Lo que pasa es que lo damos por entendido, ¿no? Te levantas una mañana y dices, es lunes, tengo que ir a trabajar, qué fastidio. Pero tú fíjate en el entorno en el que estás, ¿no? He traído aquí un par de pasajes de la Biblia para que los leamos, ¿no? Sobre todo y luego al final, pues, a ver, sí, aquí está. Este vídeo que no podemos ver, no, o sea, sí lo podemos ver, pero no lo podemos grabar, pero bueno, que estará cuando subamos el estudio de hoy, y que, bueno, como es al final, pues si alguien nos sigue, las personas que nos sigan en este estudio, pues podrán hacer un corta y pega desde la publicación de este vídeo y podrán verlo también, ¿no? Entonces, pues vamos a leerlo porque a mí me parece muy bonito. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. He pensado mucho sobre esto, ¿no? Porque por un lado te está diciendo Jesús que nosotros que creemos en la ley de causa y efecto, lo que te está diciendo aquí es que no es ciego por la ley de causa y efecto, sino que es ciego por la ley de caridad y para dar testimonio de ello. Por eso esta persona cargó con el yugo de ser ciego para que
las obras de Dios se manifestarán en él. Y es eso lo que va a suceder ahora a continuación, que mediante la herramienta de Jesús se manifiesta en él la ley de caridad. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, dice Jesús. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo, ¿no? Se dice que la vibración de Jesús era tan grande que cuando estaba encarnado en la tierra se notaba en todo el planeta. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Nosotros hemos hablado a veces del soplo, ¿no? Como una de las formas en las que infundir energía, en las que infundir un pase a otra persona. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy... Nosotros los espíritas hacemos el pase, ¿no? El soplo, pues digamos que tienes que tener una higiene tanto corporal como mental para poder hacerlo, y normalmente no se hace. Pero Jesús sí puede hacerlo. Entonces dice que escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Vamos a ver un poquito más adelante que el hecho de que este milagro curara precisamente a un ciego y cómo ahora le van a interrogar a los fariseos tiene todo un significado alegórico, ¿no? De el ciego que ve en el mundo material y los fariseos que no ven en Dios, en Jesús, al Hijo de Dios que viene a marcarles el camino verdadero, ¿no? La tierra prometida que tanto buscaron en el desierto. Bueno, pues la tierra prometida no es un lugar material, la tierra prometida es un lugar espiritual. ¿Quieres tú leer? Yo dejo aquí porque esta letra es muy pequeñita. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Es decir, que anuncia la llegada de Dios. Sin embargo, aquí los fariseos se quedan en un aspecto formal. Dice, si no guarda el día de reposo, no puede venir de Dios, porque lo importante, aunque tú tengas un bien que hacer, lo importante son las formas. Es guardar el día de reposo. Es decir, que a los fariseos le importaban más las formas que el fondo. Sí. Pero los judíos no creían en que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Entonces pues, ve ahora. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego,
pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es decir, aquí el que había sido ciego aplica la lógica. Y dice, si Dios escucha, y si le ha escuchado y a mí me ha quitado la ceguera, si no viene de Dios, ¿de dónde viene? Y como los fariseos no tienen respuesta, le expulsan del templo. Es más fácil. Me enroco en mi posición, que también es una posición la de los fariseos de poder. De no ser contestados. Claro, ellos tienen un poder, ellos son los que dirigen la sinagoga. Entonces, si los que dirigen la sinagoga no son capaces de ver lo que un ciego que ha recobrado la vista sí entiende, y ellos no son capaces de entenderlo, probablemente entonces su postura como guías espirituales esté en entredicho, ¿no? Sí. Ceguera espiritual. Oye Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondióle él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Es decir, los que dicen que ven, que son los fariseos, en realidad no ven nada, son ciegos. Sin embargo, él, que no veía, ve a quien es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que hijos de Dios somos todos. Entonces, lo dice en mayúscula porque él es el espíritu más perfecto que ha venido. Es el prototipo de hombre, de espíritu puro, ¿no? Por eso lo escribimos en mayúsculas, o se escribe en mayúsculas, o nosotros lo entendemos así. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, Jesús nos dice en el Evangelio, a quien más tiene, más se le pedirá. Los fariseos son los que más tienen, los que más tienen acceso al conocimiento. Sin embargo, se enrocan en su postura y en predicar lo que la razón les dice que está errado. Por eso son ciegos. Y por eso hay pecado en ellos, porque sabiendo lo que saben, lo niegan.
Porque su ceguera no es física, es espiritual, como dice, ¿no? En este ejemplo, nosotros sabemos cómo Jesús con su saliva pudo curarle. Pues no lo sabemos. Nuestra tecnología, la actual, no nos dice cómo mezclando saliva, de hecho no hay un espíritu puro para poder emularlo y mezclarlo con yodo, o sea, con lodo, perdón, y luego ir a una fuente determinada que no sabíamos si tiene unos ciertos minerales o no los tiene. No nos llega la razón para tanto, pero sí que es verdad que a mediados del siglo XIX comenzaron a operarse las cataratas y que antes de eso nadie hubiera pensado que eso podía haber hecho. Al principio se hacía de una forma bastante bruta, ¿no? Y con el tiempo ahora es bien común que eso sea. Si a un hombre del siglo XV le hubieran dicho, a la media por ejemplo, le hubieran dicho que cuando le llegara la catarata, si se sometiera a una operación con unos aparatos que lo hubiera entendido que eran completamente futuristas y que le hubieran devuelto la vista, pues hubiera dicho que eso era un milagro porque no lo entendía. Sí. ¿A qué distancia está ese hipotético hombre de la Edad Media de nosotros, o si esa distancia es mayor que la que hay entre ese hipotético señor de la Edad Media y nosotros y este ejercicio o esto que nos cuenta el Evangelio de San Juan, creo, ¿no? Sí, San Juan. Pues no sabemos a qué distancia estamos. Lo que sí sabemos es que debemos seguir esforzándonos en que la ciencia siga avanzando de forma que cada vez nos acerquemos a aliviar los dolores y el dolor del mundo, ¿no? Esta es la dirección donde podéis ver esto que hemos leído en un vídeo y yo lo dejaré cuando suba este vídeo, pues lo dejaré en el texto que acompaña al vídeo. Y con esto hemos terminado esta lección. Pues nada, nos despedimos de todos con un fuerte abrazo.